Michel Onfray, un experto en filosofía, publicó en el año 2001 un libro titulado Antimanual de Filosofía. En este podremos encontrar muchas temáticas que pueden llegar a ser muy personales y muy útiles para el ser. El libro abarca temas como el arte, la técnica, la libertad, el derecho, la historia, la conciencia y la razón. Todo esto bajo el criterio no solo de Onfray, sino de muchos autores que también tienen protagonismo en este antimanual. Michel Onfray nos pregunta, ¿por qué habríamos de ser razonables? Él nos explica que todos nosotros alguna vez hemos escuchado que nos digan cosas como no eres razonable, eso no es razonable, criticando la razón y el entendimiento humano. Esto lo resalta criticando a los adultos que no pueden privarse de reprender o criticar un comportamiento que a sus ojos es inmaduro o simplemente no están de acuerdo con eso. Nos dicen una frase que nos explica muy bien esto. Cualquiera que os reproche no ser razonable cree tener razón, y por ese parecer se permite ordenar, juzgar y dar su opinión, porque el uso de la razón es un verdadero desafío social, una lógica de guerra evidente para el combate por ser adulto. E incluso se llega a explicar el por qué cuando decimos que alguien tiene la razón simplemente es porque piensa igual que nosotros, y manifiesta una opinión exactamente como la nuestra. Offray nos pone un ejemplo muy peculiar con un niño que quiere todo lo que ve, inmediatamente al cual se le tilda de poco razonable. En cambio, un niño pequeño que renuncia a sus impulsos primeros será tildado de razonable, esto convirtiendo la razón en un método de instrumento social y de dominio del sí. Offray también nos cuenta que la razón razonable crea el orden social. A esto se refiere que al momento de nosotros usar la razón como instrumento razonable, podremos crear un orden social y hacer de él lo que esté a nuestro alcance. Esto también significa que reproduce los mecanismos jerárquicos útiles para el buen funcionamiento tal y como va. Allí donde impera la vitalidad natural, la razón opera con una frecuencia y una conversión y reemplaza el movimiento impulsivo por una sumisión cultural, un orden civilizado. Para muchos esto es razonable. Y también esto se puede usar para un mal. Esto en el caso de los excelentes oradores que llegan a persuadir masas, simplemente por sus promesas o su excelente forma de razonar y hacer razonar. Esto también para cometer actos deshonestos. Esto reflejado en nuestra realidad con aquellos que cometen actos de fascismo, tiranías, regímenes autoritarios, los cuales se dan con suficientes argumentos, razones y dialectas. Estos han recurrido a la razón para persuadir masas a su pensamiento, el cual llega a basarse en actos como las pulsiones de muerte, la intolerancia, el odio a las personas, la lucha de los más fuertes contra los menos aptos, el odio a los judíos, la guerra imperialista como salud de la civilización, la dictadura del proletariado, la lucha de clases, la revolución nacional. Todas estas ideas usadas y ampliadas con el uso de la razón singular, usando y creando armas muy útiles para la destrucción entera y para su uso racista y fascista. Uno de los apartados que nos menciona Frey es cuando la razón no es razonable. En esta nos da a entender que es un grave error dejar la razón que se convierta en un ídolo, y nos da como ejemplo la Revolución Francesa, en la que los templos de la razón, también conocidos como iglesias, se encargaban de decapitar a hombres o mujeres simplemente por parecer poco razonables. Esto usando la razón como un instrumento poco razonable y, como anteriormente nombré, del dominio del sí. En este apartado también nos habla sobre las utopías del siglo XIX, en las cuales se anhelaba una sociedad que fuera razonable. En ellas ya todo estaba bajo un orden en el cual, como menciona Frey, desde la forma de vestir hasta la organización de las comidas, la estructura de la ciudad, el estatuto de cada ciudadano o persona que estuviera en aquella utopía, todo estaba rigurosamente planificado según sus principios racionales. La razón, al ocupar todo, opaca el arte, opaca la imaginación, opaca la creación y opaca a la fantasía. En otro apartado, Michel Onfray nos deja bastantes referencias a algunos filósofos o pensadores varios, los cuales hablaron de este mismo tema y pueden llegar a tener un cierto parecido al pensamiento y la razón de Onfray. En estas referencias podremos encontrar a Max Horkheimer, un filósofo, sociólogo y psicólogo judío alemán, reconocido por su participación en Frankfurt de investigación social. Él, en su crítica a la razón instrumental, nos deja saber que el ser social equivale a no ser obstinado. Esto se refiere a que para ser racional tendremos como seres vivos que racionar con la razón que tengan los demás, ponernos en sus zapatos y tener empatía con los otros seres.
Por su parte, uno de los más grandes filósofos, como lo es Epicteto, nos habla de este tema como un ejemplo bastante marcado, teniendo así una lista de cosas que dependen y no dependen de nosotros, tales como de nosotros depende la tendencia, el deseo, la aversión, entre otros. De nosotros no depende nuestro cuerpo, nuestra condición física, nuestra reputación. Y él nos trata de explicar su punto de vista con una analogía al estar en un banquete, guiándonos a que nos comportamos como cuando estamos en uno. Él dice: ha llegado a ti algo que estaba circulando, extiende la mano, tómalo con buenas formas, pasa por delante, no lo retengas, aún no llega, no impulses tu deseo, espera que te llegue. Este igual úsalo en tus relaciones interpersonales, como con familia, amigos o seres queridos. A aquellos ámalos, respétalos y sobre todo dales el uso de su razón, respetando tu razón. Blaise Pascal, un científico y católico ferviente, en su lucha a su frágil salud, no pudo terminar de escribir un libro en el cual trabajaba. Este libro trataba de mostrar la miseria de los hombres sin Dios y su salvación en el catolicismo. Esta parte del texto que nos presenta Pascal, titulada Ni demasiado ni demasiado poco, podría considerarse un poema del entendimiento humano, pues este nos dice claramente que el hombre vive en una guerra intensa entre la razón y las pasiones, pero al no tener lo uno y lo otro no podrá vivir en paz, pues no puede tener paz con lo uno y no estar en guerra con lo otro. Al momento de querer afrontar esta guerra interna entre la razón contra las pasiones, nos dividimos en dos bandos. Aquellos que renuncian a su pasión pueden llegar a ser dioses, por su contraparte las bestias serán aquellas que renuncien a su razón. Esto es algo que nadie ha conseguido según Pascal, ni los unos ni los otros, puesto que la razón permanece siempre, que causa la bajeza y la injusticia de las pasiones que turba el reposo de los que se abandonan a ellas. Entramos en una dualidad divina, puesto que si se somete la razón, la religión no tendrá más nada de misterio ni la sobrenaturalidad que lo caracterizaba. Por otro lado, si se choca contra los principios de la razón, la religión será absurda y carecerá de sentido. Pascal también nos menciona algo que nos pone a reflexionar y es aquella oración que dice: nada según la sola razón es justo en sí, todo se tambalea con el tiempo, esto dejando como una conclusión abierta y tal vez poco razonable. Por parte de Paul Feyerabend, un filósofo austriaco que apela al anarquismo, batalla contra lo que confirma la omnipotencia de la razón y pretende rehabilitar el error, la intuición, lo irracional, la magia, la astrología, la superstición como posibles modos de acceso a las verdades. Paul, en la ficción de la razón universal, nos habla sobre cómo podemos suponer que la razón y la racionalidad son poderes de la misma naturaleza y están rodeados de una aura idéntica a aquella en la que se regocijaron los dioses, los reyes, los tiranos y sus leyes sin piedad. El contenido se evapora, el aura queda y permite a los poderes sobrevivir. También podremos encontrar una fuerte crítica con base al anarquismo y a su razón en el de haber más allá de la razón. En este podremos comprender que el anarquismo es necesario tanto para el progreso interno de la ciencia como para el desarrollo de la cultura y su conjunto. Y la razón por fin se ubicará con todos aquellos otros monstruos abstractos como la obligación, la obediencia, la moralidad, la verdad y sus predecesores más concretos, los dioses. Y tal como hablaba Zaratustra, instrumento de tu cuerpo, tal es también tu pequeña razón, que tú denominas espíritu, hermano mío, pequeño instrumento y pequeño juguete de la gran razón, dices yo, y te sientes orgulloso de esa palabra, pero aunque no quieras creerlo, lo que es mucho más grande es tu cuerpo y su gran sistema de razón. Él no dice yo, pero él es yo. Todo ese tema de la razón puede tener un final abierto, porque nos hace pensar, ¿alguien tiene la razón o es verdaderamente la razón únicamente cuestión de perspectivas? De que si él piensa o razona igual que yo, tiene la razón. Pues al parecer no lo es, porque así como para mí puede ser razonable dicho actuar, para aquella persona no lo es. Tal vez deberíamos trabajar más en ponernos en los zapatos de aquellos a quienes enfrentamos. Tal vez sería mejor si en vez de creer ciegamente en nuestro razonar, empezamos a dudar de él. La razón es algo más allá de una opinión, de romantizar o filosofar tu actuar, o tu pensamiento, tus relaciones interpersonales.
razón o razonar nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y aquí con esto me pregunto si en verdad la vida tiene razón en ella. ¿El simplemente hecho de existir es razonable? ¿O por el contrario, nosotros le damos razón a nuestras vidas con todo aquello que hacemos o no hacemos de ella? Agradezco inmensamente a mi docente Susan Higuera por hacer esto posible, y mi base aquí fue el libro Antimanual Filosófico de Michel Onfray. Muchas gracias por su atención.